Bueno, hola a todos, mi nombre es Guillermo y bueno, como habéis venido viendo dentro del Instagram de nombre.zip, durante todo el mes pasado estuvimos publicando una serie de portadas de libros y bueno, en los stories os estuvimos comentando que durante todo el mes que fuésemos haciendo esto, el que más acumulase la portada o el libro que más acumulase tanto likes como interacciones como interés en general sería objeto de un futuro vídeo, que es este, donde explicaríamos un poco más de qué va, por qué creemos que es importante para el diseño y un poco, bueno, pues por qué lo habíamos publicado. Entonces, bueno, el que más likes e interacciones acumuló fue este, el trazo, teoría de la escritura, escrito por Gerrit Nordzig en el año 1985. Y bueno, este hombre, que era un calígrafo, diseñador, tipógrafo holandés, trata en este libro de hacer una teoría unificada de la escritura. Una teoría unificada que entra mucho en los pormenores técnicos de la técnica, valga la redundancia, y no voy a entrar en eso. O sea, quiero comentaros un poco por encima cuál es la teoría de este señor y sobre todo cómo ha influido y cómo es muy importante hoy en día a la hora de afrontar el diseño de una tipografía o el uso de la tipografía o la composición de textos o la maquetación o en general un poco pues eso, la, la distribución blanco-negro de la letra. Y ahora entenderéis a lo que me refiero. Y bueno, antes de seguir, que me he olvidado, quería también deciros que lo edita Camp Graphic, es una edición de 2009 y bueno, esta editorial yo la considero muy importante ya que bueno, es española, está en Valencia y se dedica a publicar divulgación o teoría en general sobre tipografía. Entonces, bueno, es una cosa muy de nicho y que me gustaría poner en valor. Entonces, entrando un poco en materia, el señor Gerrit aquí lo que quiere hacer es una especie de marco teórico o una manera de entender el sistema de escritura y la letra en general, estableciendo una relación entre la forma y la contraforma. La forma entendida como la parte negra de una letra y la contraforma la parte blanca. O si queréis y estáis más filosóficos, el negro es el no blanco y el blanco es el no negro. Entonces, en la escritura esto se traduce como la relación básicamente entre blanco y negro que a la vez sustenta la relación entre letras y por lo tanto conforma las palabras. Esta es un poco la piedra angular en torno a la que gira toda la teoría en la parte más esencial y no tanto en los detalles técnicos, que como ya he dicho no voy a explicar. Entonces, él habla sobre que la palabra es la unidad orgánica más pequeña de la escritura. Entonces, él no entra tanto a las letras en sí, sino a cómo éstas conforman las palabras, siendo la palabra como un poco la célula o el átomo de la escritura. Entonces, habla sobre que, bajo su punto de vista, el blanco es lo más importante o es un poco la cosa común a todos los tipos de escritura y lo pone en valor a lo largo de todo el libro precisamente por esto, porque según él, y lo critica de manera feroz, no se enseña o no se enseña a entender la escritura ni la letra de manera correcta, ya que todo el mundo se centra en la parte negra, dejando de un lado la parte blanca y por lo tanto deja de lado el verdadero significado de las palabras y simplemente pues es una consecución de letras con un significado que si tienes la suerte de que están bien puestas de manera armónica, lo puedes leer y si no, pues no. Entonces él habla sobre esta armonía entre blanco y negro como un poco diferencial o crítica a la hora de entender el lenguaje. Entonces, pone un ejemplo bueno de lo que no se debe hacer en tipografía, aunque se centra sobre todo en caligrafía en general a lo largo del libro, con una tipo muy famosa, que bueno, si queréis más información la podéis buscar y encontraréis un montón, que se llama Roman Dubois, que fue una tipografía que encargó creo que Luis XIV en Francia, que lo que se intentó hacer con ella era hacer un modelo perfecto divino de utilizando proporciones áureas y todo muy geométrico, muy matemático, de tipografía. Entonces,
un poco ya es un error de concepto, ya que, bueno, según Guerrit, lo que hay que conseguir es un equilibrio y una armonía entre blanco y negro, tanto a la hora de componer letras como palabras y textos. Y precisamente esta tipografía se centraba de base en el negro, obviando completamente el blanco y siendo el blanco un poco un resto de una operación. Entonces, bueno, pues él habla sobre que las formas negras que constituyen cada letra por sí solas no aportan un valor diferencial o un especial significado, pero sin embargo el ritmo y por lo tanto la legibilidad entre letras, el objeto crítico aquí era el blanco y que además se formaba de forma casi incidental o accidental por la combinación de trazos. Entonces, él hace un poco alarde aquí de teoría filosófica, si quieres llamar, pues eso, un poco de cómo surge el blanco y la importancia del mismo. Y entonces, ahondando un poco más en este tema, y bajo mi punto de vista igual, exagerando un pelín, que se me ha cortado, ha habido un problema técnico, se ha apagado la luz. Entonces, os estaba comentando que el señor Nordreich habla sobre cómo las formas blancas y las formas negras en armonía constituyen la palabra y por lo tanto deja un poco más de lado las letras y entiende la palabra como órgano primordial o casi, si queréis llamarlo, átomo de la lectura y de la escritura. Entonces, habla un poco y pone un buen ejemplo de cómo esta armonía y esta combinación de blancos y negros es muy importante a la hora de entender las palabras, ya que pues, si tú, por ejemplo, tienes una palabra muy bien hecha, todas las letras y muy bonitas y lo que tú quieras, pero cuyas letras están desperdigadas por la página, tú, salvo que saques por contexto esa palabra, no vas a poder leer de forma rigurosa. Entonces, pues eso, él entiende e incluso hace un alegato en el que cambia el modelo de progresión histórica de las edades, por ejemplo, metiendo la Edad Media, dentro de la Edad Media, el Renacimiento, porque según él, hasta el Renacimiento se hace un estudio o una consolidación de la palabra mediante el estudio y el perfeccionamiento de la escritura. Entonces, bueno, pues eso, él liga un poco ese periodo de Edad Media donde surge un poco la civilización occidental a la consolidación y el perfeccionamiento, como ya he dicho, de la palabra y de la combinación de letras, por llamarlo de alguna manera. También a lo largo del libro, y dejando un poco más de lado, que ahora lo retomaremos, esta relación blanco-negro, hace una diferenciación o una clasificación de los tipos de escritura y los tipos de letra en función del objeto que produce el trazo, o sea, el objeto con el que se escribe. Entonces habla sobre traslación, rotación y expansión. Y además liga este tipo de escritura a periodos concretos. Por ejemplo, la traslación, entendemos como traslación una pluma metálica, por ejemplo, de punta plana, en el que tú pues mueves el frente, que es lo que él llama como el frente del trazo, por el papel, en el que tú trasladas la tinta por el papel y de manera más o menos rectilínea o donde se pueden trazar paralelas a casi todos los trazos. Luego habla también de la rotación y en el que, pues eso, como su propio nombre indica, junto con la traslación hay una rotación del trazo. Y también habla de expansión, haciendo alusión a un tipo de plumas que aparecen más adelante, que son de punta metálica, de punta redonda, perdón, que cuando, según tú aprietas o quitas presión, se abre o se cierra y por lo tanto forma el contraste de las letras. El contraste, para los que no lo sepan, es la relación entre gruesos y finos. Y bueno, liga un poco este tipo de herramientas o de escritura a periodos históricos, siendo la traslación la antigüedad y la Edad Media, que también tiene sentido porque eran mucho más rudimentarios los instrumentos de escritura, la rotación al manierismo y la expansión al romanticismo. Como os he dicho antes, no solo quiere hacer una teoría de la escritura, sino que además liga los periodos históricos y por lo tanto el entendimiento casi de la historia a
la escritura y cómo se escribía en cada momento. Y bueno, retomando un poco esta cosa de blancos y negros, yo creo, y por tener una conclusión final, que este libro que la gente que se dedica a la tipografía considera como muy importante, yo también me incluyo, lo es precisamente porque para diseñar tipografía o dibujar letras en general se tiene que tener muy en cuenta esta relación blanco-negro, y es una de las primeras personas, al menos que yo conozca, que deja por escrito y hace una teoría donde ponga en valor este, este blanco y la relación que ha de tener con el negro para que las letras se perciban de manera legible, agradable y que se unifiquen bien en palabras y por lo tanto pues eso, sean legibles. Entonces, ya por cerrar, nada, simplemente decir que más adelante iremos haciendo esto mismo con otros tópicos y otros temas y nada, que espero que os haya parecido interesante y ya sabéis, el trazo de editorial Camp Graphic. Si queréis más información podéis escribirnos y dejaremos este vídeo subido en YouTube entero y alguna parte en el Instagram también. Así que nada, si os ha gustado, espero no haberos aburrido mucho, dadle a like y nada, y comentadnos lo que queráis.